Ahí está. Bueno, ahora sí. Bien. Vamos entonces a ver el tema, vamos a hacer un repaso de las cuestiones, digamos. Podemos empezar por ahí, por el tema de los verbos contractos. Y si ustedes me permiten, para que se vea bien, voy a compartir la pantalla. A ver. Mm, Estoy más lento que de costumbre hoy, así que, bueno, ahí estamos. A ver. Bueno, ahí me ven la pantalla compartida, ¿sí? Voy a poner un poco más de zoom para que se vea mejor. Y ahí va. Bueno. Y les voy a explicar qué es esto de las contracciones. Bueno, a ver, seguramente habrán visto algunos verbos, ¿sí? Que son estos que terminan en AO, en EO o en O. Y en los apuntes de teoría hay un montón de estos verbos. ¿Sí? Vamos a tomar 3 ejemplos, que son más o menos los que siempre tomo, que son timao, fileo y deló, que son como los, está Jerónimo, a ver. Bueno, estos verbos, ¿sí? Estos verbos que en la primera persona terminan en ao, eo y o, son llamados verbos contractos. ¿Qué significa que sean contractos? Que, digamos, la última vocal del tema, ¿sí? Del tema me refiero a la raíz del verbo, ¿sí? O sea, son verbos cuya raíz termina en alfa, en epsilon o en omicron, ¿sí? Son estas 3 clases de verbos son llamados contractos porque su raíz termina en una de estas 3 vocales. Como nosotros hemos visto, son vocales abiertas, ¿sí? O sea que son vocales en el sentido que digamos, fonéticamente se clasifican así como abiertas, en contraposición con la iota y la ipsilon, que son cerradas. Y justamente por ser abiertas es que, digamos, sucede un cambio fonético, ¿sí? En estos verbos que se llama contracción. ¿La contracción qué es? O sea, ustedes tienen la última letra de la raíz y la primera letra de la terminación de la conjugación, que siempre empieza por vocal, como habrán visto, ¿sí? Bueno, la contracción consiste en que esto y esto, ¿sí? O puede ser esto y esto también, o esto y esto, se fusionan, ¿sí? Se hacen la contracción. ¿Y la contracción en qué consiste? Consiste en que esos dos sonidos se fusionan, digamos así, y dan paso a una vocal nueva, ¿sí? Generalmente es una vocal larga, de hecho siempre es una vocal larga porque justamente la contracción siempre se da entre 2 vocales, ¿sí? Como resultado va a dar siempre una larga. Entonces yo les dejé ahí en los distintos apuntes, yo les dejé estas formulitas, que son básicamente las reglas de contracción, y que son estas que las copio acá para tenerlas a mano por las dudas. Digamos que yo me las sé, pero capaz que se me puede chispotear alguna cosa, ¿sí? Entonces, estas cosas, estas fórmulas que hay acá sirven para hacer esto que se llama contracción,
Vamos a ver cómo opera. Yo les voy a dar un ejemplo de cada verbo para que se vea bien. En el caso de Timao, Timao sigue estas reglas. ¿Sí? Sigue las reglas que corresponden a la alfa, ¿sí? Las reglas de este tipo de verbos son los siguientes, son tres. ¿Sí? Tres reglas. Alfa eh, más sonido de o U hace omega. Alfa más diptongo EI hace alfa con iota suscripta, o sea, A. Y alfa más epsilon hace simplemente A. Y fíjense que como la primera alfa siempre está con acento, ¿sí? El resultado de la contracción va a ser con circunflejo, ¿sí? Por regla. La regla es que cuando el primer elemento de la contracción está acentuado, el resultado va a ser circunflejo. Pero como yo ya les doy así, digamos, las formas acentuadas para que no tenga que pensar esa regla, simplemente ya tienen el resultado con el acento. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona con Timao. ¿Sí? Tengo Timao, ¿sí? Alfa más omega, como dice la primera regla, es omega. Entonces va a ser Timó. Voy a hacerlo con estas así. ¿Sí? Timao, para los que no lo saben, timao significa honrar, ¿sí? Dar timé, precisamente. Fileo significa amar, que es el otro verbo que vamos a ver. Y delo significa mostrar, ¿no? Timao, entonces forma timó. Alfa más omega, omega, ¿sí? Y omega con circunflejo, ¿por qué? Porque el alfa, que es la primera letra que contrae, hace omega. Vamos con la siguiente. La forma normal, digamos, normal entre comillas, no contracta. La forma no contracta aparece en textos clásicos, aparece sobre todo en los más antiguos, pero en el dialecto ático aparecen ya las formas contraídas. ¿Sí? Yo tengo que hacer acá, la regla es alfa más ei, ¿sí? Porque es timaeis, alfa más ei. Entonces esto hace A, con iota suscrita. Entonces la forma va a ser timás. Yo no voy a tomar las formas, en el parcial no voy a tomar las formas contractas, o sea, ustedes van a tener algunos verbos, ¿sí? Sin contraer, van a tener su forma normal, pero ustedes van a tener que hacer, que se pide como un ejercicio extra, digamos, hacer la contracción de una de las formas que van a aparecer subrayadas, ¿no? Este, y hacer la contracción es esto que estoy haciendo acá, ¿eh? No tiene otra ciencia. Sí, es como si imagínense que las dos partes son como los de Dragon Ball Z que se fusionan y hacen un guerrero nuevo. Bueno, más o menos así es con la contracción, ¿sí? En este caso, en el caso de Timaeis, se fusionan la alfa y el diptongo ei, y queda como resultado alfa con iota suscripta, ¿sí? Lo mismo pasa con la tercera persona. Imaei, él honra. Esto es, la contracción hace ima. Si uno tuviera las formas contractas en un texto, de todas maneras, sobre todo las formas de presente, son fáciles de identificar en los textos. Ahora, si tienen imperfecto, por ejemplo, pero bueno, nosotros no vimos imperfecto en ninguna forma, así que no hay que preocuparse, tendrían esto, ¿sí? O sea, sería un poco más complicado el imperfecto porque no aparece el... Sí, claro, respondiendo a la pregunta de Lucas, sí, o sea, lo que entra es que yo les doy la forma sin contraer y ustedes hacen la contracción, según las fórmulas, ¿sí? Las fórmulas ya se las he dado, están todas acá. Ahí va. Espérate, lo voy a poner con negrita.
Eso va a ser tipo una consigna adicional dentro de uno de los dos ejercicios que ya habías mencionado que iba a haber en el parcial, o va a ser Claro, un tercero. claro, exacto, sí, ustedes tienen un texto, un textito breve, ¿sí? El parcial va a consistir de 3 ejercicios, digamos, si quieren. Traducción de texto breve, que son máximo 3 oraciones, ¿sí? De todos los temas que vimos. Después tienen un segundo ejercicio, que es un ejercicio pequeño adicional de esto. O sea, por ahí en el texto va a aparecer un verbo subrayado, ¿m? En la forma normal, en la forma no contraída. Entonces yo digo contraer la forma verbal, que es hacer esto que estamos haciendo acá, ¿sí? Y después el siguiente ejercicio va a ser, digamos, completar un diálogo. Ejercicios del tipo que dejé hoy a la mañana, por ejemplo. Listo, listo. Bueno, pues la otra forma es, ustedes tienen imaomen en la forma normal, la forma contracta será imomen, así. Pues imaete va a ser imate, voy rápido porque si no, no voy a llegar con los otros. Y finalmente timausi va a ser, siguiendo la fórmula, si alfa más diptongo u va a ser omega. Entonces va a ser timosi. Fíjense cómo opera la contracción. Siempre la contracción es la última vocal de la raíz, ¿sí? Que ya digo, puede ser alfa, epsilon u omicron, más la primera vocal o diptongo de las desinencias, ¿sí? O sea, fíjense, primera vocal o diptongo, o sea que, fíjense que lo que pasa acá es que lo que se fusiona es el diptongo, ¿sí? Con la vocal. Vocal más diptongo. Y forman otra vocal que puede ser también un diptongo, ¿sí? Como en este caso. Imaomen, timomen, timaete, acetimate, imausi, fíjense que acá según también es una vocal con un diptongo. Les voy a poner los guiones para que lo vean bien. Después esto, si quieren, el cuadrito se lo subo así para que lo tengan. Igual en la práctica para el parcial, en la segunda parte, puse ejercicios para que lo practiquen. Vamos a ver el segundo de esta clase de verbos, que es fileo, que significa amar o querer. Pasa exactamente lo mismo, o sea, solamente tenemos que seguir la fórmula, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula? Estas que están acá, ¿sí? Las que corresponden a esta última vocal. Así, epsilon más omega hace omega, ¿sí? Como la epsilon está acentuada, la omega que resulta de esa contracción va a tener acento circunflejo. Epsilon más epsilon o epsilon más diptongo ei hace justamente diptongo ei. Vamos a ver cómo. Y epsilon más omicron o epsilon más diptongo u forma como resultado diptongo u. ¿Sí? Vamos a ver cómo se forman. ¿Sí? Primera persona va a ser fileo. Entonces, el resultado de la contracción va a ser filó. Así. Fíjense que la epsilon es, siempre ya les digo, la última vocal de la raíz. Y choca con la primera vocal de la terminación. Y forma la contracción, por eso se llama verbo contracto. Segunda persona, fileis, y se va a fusionar la epsilon, que es la última vocal de la raíz, con el diptongo ei, que es la primera vocal de la desinencia. Recuerden que todos los diptongos valen como una sola vocal, larga. ¿Sí? Entonces el diptongo cuenta como un elemento más para la contracción.
Así que va a ser epsilon más A. Epsilon más A hace A. ¿Sí? Digamos como que el diptongo A se lo chupa, digamos, a la pobre epsilon, ¿sí? Entonces va a ser fileis, así. Y que de hecho suena, si ustedes lo ven, la forma contraída no solo suena mejor, sino que además queda más lindo escrito, ¿sí? No es lo mismo poner fileis que decir fileis, es otra cosa, ¿sí? Por eso la contracción se debe a una necesidad fonética básica, ¿sí? Que es evitar el toque de vocales cacofónico, ¿sí se dan cuenta? Después, la tercera persona, filei, va a ser también epsilon más ei, filei. O sea, diptongo ei. Y así podemos seguir, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, la primera persona del plural, fileomen, ¿sí? Epsilon más omicron hace diptongo u. Así que el resultado va a ser filumen. Segunda persona del plural, file, ya, la forma normal era fileete, ¿sí? Así que la forma contraída va a ser fileite. Epsilon más epsilon hace ei. ¿Mm? Y finalmente va a ser la forma fileusi. Epsilon más diptongo u va a formar como resultado ilusi. ¿Mm? Finalmente vamos con el último paradigma, que son los verbos que terminan en, cuya raíz, mejor dicho, terminan en omicron, de lo. Ya les digo, en los ejercicios para el parcial parte 2, que es el que subió de la mañana, tienen varios verbos para practicar, 2 de cada uno incluso. Así que con eso van a poder practicar. Yo después, la idea va a ser dejarles las soluciones mañana también. Espero antes de la clase, obviamente, así no llegan muy al horno. Primera persona. Recuerden que el verbo delo significaba mostrar. Entonces, si yo tengo así la forma no contraída de lo, omicron más omega es omega, siguiendo siempre las fórmulas que les dejé acá, ¿sí? Omicron más omega hace omega. Omicron más diptongo ei hace diptongo oi, ¿sí? Y omicron más vocal breve, es decir, otra omicron o epsilon, o bien omicron más diptongo u, va a formar siempre diptongo u. Vamos a ver cómo lo hacen. Acá. De lo. Entonces yo tengo de lo, la primera persona, entonces omicron más omega, omega. Va a ser así, de lo. La segunda persona va a ser de loeis. Entonces, omicron más ei, ¿sí? Que forma diptongo oi. Así que va a ser de lois. Tengan en cuenta, o sea, tengan en cuenta para hacer, para hacer la contracción, ustedes simplemente van a tener que fijarse en la fórmula, ¿sí? En las formulitas estas que yo les cité antes. ¿Por qué? Porque ya la forma normal yo se las doy, simplemente, o sea, se las doy porque la tomo junto con el texto.
Así que en ese sentido ustedes van a ver esto, digamos, por ejemplo, ¿sí? o esto, o cualquiera de estas, y ustedes lo que van a tener que hacer es esto, o esto, o esto, o esto, y así. ¿Mm? Eso es todo lo que van a tener que hacer. Vamos con la tercera persona. Deloei, fíjense que suena espantoso, Deloei. Bueno, Deloy suena un poco más lindo. ¿Sí? Y ahí es la Omicron más el diptongo EI forma diptongo OI. ¿Mm? Después tenemos la primera persona plural, o sea, mostramos Delomen. Sí. O sea, acá lo que se une son dos Omicron. ¿Sí? Omicron más Omicron hace diptongo U. Entonces va a quedar Delumen. Así. Pues, la siguiente, segunda persona plural, ustedes muestran, Deloete sería la forma sin contraer, la forma contracta será Omicron más epsilon diptongo U, o sea, delute. ¿Sí? Finalmente, Delousi, fíjense que esto, así como está la Omicron con el diptongo U, eso sí se pronuncia OU. ¿Eh? Pero hace la contracción, o sea, Omicron más diptongo U va a ser diptongo U el resultado. Entonces va a ser, no va a ser ya Delousi como pasa acá, sino que va a ser Delusi. Así. ¿Sí? Y esto es lo que yo voy a pedir. Simplemente ustedes van a ver una forma semejante a esto, semejante a la forma sin contraer, y lo que les voy a pedir es que sigan la fórmula para hacer la forma contracta. Solamente la forma que aparece en el parcial. Así que en ese sentido, lo único que van a tener en cuenta va a ser la diferenciación, o sea, ustedes en todo caso van a tener que tener en cuenta la diferencia entre aquella vocal que forma parte de la raíz, que ya les digo, puede ser una alfa, puede ser una epsilon o puede ser una omicron, y la vocal que forma parte de la desinencia, con lo cual van a tener que tratar de estar afilados en lo que hace a conjugación. Pero me parece que no es, o por lo menos eso pienso yo, bueno, claro, que vivo, ¿no? Pero no me parece que sea algo tan complicado. O sea, simplemente es tener en cuenta la raíz y después la terminación y aplicar a eso estas fórmulas, que con esto, digamos, con esta explicación breve, más o menos espero que haya quedado claro cómo se utilizan estas fórmulas, ¿sí? Profe, una consulta rápida. Sí. Me acordé de lo que mencionaste de las conjugaciones. En los trabajos prácticos hay partes en las que la conjugación usin aparece como usi. No sé si lo comentaron en la práctica y no me acuerdo de por qué era. Ah, bien. Eso se debe a una cuestión fonética, ¿sí? La terminación usi y usin con ni al final es lo mismo, ¿sí? ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia radica en una cuestión fonética, es decir, cuando, por ejemplo, la palabra siguiente a ese verbo, a esa forma verbal, empieza por vocal, se va a utilizar la ni, ¿sí? Para evitar justamente la cacofonía y el choque de vocales de distintas palabras. Esa ni, digamos, aparece ahí para, digamos así, para detener una hiperfusión entre las palabras. Sí, es para detener el caos y la desesperación, básicamente. Es una ni que se conoce como eufónica o epentética también, ¿sí? Es simplemente, o sea, esta forma, por ejemplo, Timausi puede aparecer así, Timausin, ¿sí?
También aparece esta forma con ni, también puede aparecer, por ejemplo, si esta forma verbal es la última palabra de la oración. Sí, a veces los griegos preferían a veces cerrar la oración con una nasal, con una consonante nasal. O sea, es una cuestión fonética. Por eso en las Comprendo. gramáticas, si ustedes lo buscan, van a ver así, van a ver la forma con paréntesis, como diciendo que esa ni que aparece es opcional, responde a determinados parámetros que son los que ya les señalé. ¿Sí? Listo. Gracias. De nada. Bien, y después, porque después el resto de las formas no tiene este problema, no hacen la ni. Pero sí, por ejemplo, el verbo imi sí, lo hace en la segunda persona, no, perdón, en la tercera persona del singular y en la tercera persona del plural. O sea, pasa lo mismo, ¿sí? Puede ser la forma esti o estin, o puede ser eisi o eisin, ¿sí? Pero responde a este mismo fenómeno, ¿sí? O cuando la palabra siguiente comienza por vocal, o cuando esa forma verbal es la última palabra de la oración. ¿Sí? Por eso se la llama, como ya dije, ni eufónica. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto que acabo de decir sobre los verbos contractos? ¿Alguna duda? No sé si estoy viendo. Eh, si quieren podemos ver este punto, el punto 1C que Silvana me había mencionado. Supongo que se debe referir claro, a la práctica parte 2. Muy bien. Bueno, estás practicando, Silvana, full. Me alegro. Bueno, es eso, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Acá hay algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, en este diálogo, eh, no sé si ustedes lo ven. No, no lo ven. Esperen. Espérate, si no voy a compartir toda la pantalla para evitar este tipo de confusiones. Eh, Permitir. Ahí está. Bueno, vamos a ver esto que decía del punto 1C, Silvana. Bueno, ¿entendés esto? Sí, estas son las fórmulas que yo doy para hacer, digamos, son la fórmula de las fusiones, digamos así. ¿Sí? Es como poner acá Goku más Vegeta, Gogeta. ¿Sí? Una pavada, digo, perdón, pero es para que se lo entienda mejor. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, les voy a dar como ejemplo estos dos verbos que aparecen acá al principio. Para que lo veamos, simplemente vamos a ver estos ejemplitos. Voy a aumentar un poco el zoom de este archivo. Ahí está. Sí, acá dice, por ejemplo, acá lo que tienen es la forma polei, ¿sí? Yo lo que pido acá es que dice cambia las formas que aparecen en el texto por las formas contractas siguiendo la fórmula. O también yo puedo poner en el enunciado del parcial, que es lo que voy a poner, es contraer la forma verbal subrayada. Es exactamente lo mismo, es hacer la contracción. ¿Sí? Ustedes acá, por ejemplo, tienen la forma polei, ¿sí? Siguiendo la fórmula, epsilon más diptongo ei es diptongo ei. O sea que la forma final, la forma contraída va a quedar así. O ley. Así. ¿Eh? Es decir, fusiono la epsilon final de la raíz del verbo, es decir, la última vocal previa a las terminaciones, ¿sí? Y lo uno con la primera vocal de las terminaciones, vocal o diptongo, no se olviden, ¿sí? O sea que la contracción lo hago entre esta epsilon y entre el diptongo ei. Por lo tanto, epsilon más ei queda ei. ¿Sí? El diptongo ei recupera la epsilon, ¿sí? Es como la fusión namekiana, digamos. Si me perdonan el término de Dragon Ball. ¿Sí? Ese punto en el parcial se puede hacer en la hoja poniendo, o sea, numerando los espacios, o hay que hacerlo sí o sí en Word.
Eso como les resulte más cómodo. O sea, si ustedes me mandan una hoja escrita a mano y le sacan la foto, está todo bien, ¿sí? Y si lo hacen en el Word, está todo bien también. ¿Mm? Claro, pero de hacerlo en Sí. la hoja, digo, ¿hay que transcribir todo el texto o podemos ir poniendo A, B, C y poner lo que iría en cada espacio? Eh, Va a ser, la forma verbal va a ser una sola la que voy a tomar. Sí, o sea, simplemente voy a pedir la contracción de una sola forma. Así que ustedes van a tener punto uno, análisis sintáctico y traducción, punto 2, eso, o sea, esa sola forma verbal, y punto 3, los diálogos para completar. Así que ponen dos y ya está, ¿sí? Claro, digo en los diálogos para completar, por ejemplo. O sea, Sí. simplemente ponemos en la hoja lo que completaríamos, no traducimos el diálogo, o sea, no traducimos, no transcribimos el diálogo. Está bien. Ah, bien, bien, bien. A eso me No, refería. o sea, si ustedes, ya les digo, como les sea más cómodo, yo me voy a dar cuenta. O sea, si ustedes numeran, ponen A, B, C, Ok. está perfecto, ¿sí? Eso sí, pero bueno, eso sí, traten de poner los incisos A, B, C, no por una cuestión de que yo no me dé cuenta, sino que capaz que ustedes agarran y ponen, no sé, ponen una forma que no debería ir y capaz que yo como no, digamos, como no está bien especificado en el inciso, capaz que pienso, uy, no, esto está bien y capaz que lo puso mal. O sea, entonces, mejor sí, especificar por inciso. En el caso el caso de completar los diálogos, si quieren, bueno, eso lo voy a hacer después, voy a agregarlo en el parcial. Voy a agregar las letras, los incisos, así ustedes, en eso para evitar ambigüedades. Listo, listo. Muchas gracias. ¿Sí? De nada. Camila pregunta si puede imprimir el archivo del parcial y escribir encima a mano. Sí, por supuesto, si me mandás la foto de lo que hayas escrito, perfecto, no hay ningún problema. Si, ya les digo, a ustedes como les sea más cómodo. También pueden hacer eso que dijo Camila, agarran, imprimen el parcial y escriben a mano arriba y le sacan la foto a esa hoja. ¿Mm? Eso también lo pueden hacer. Ya les digo, como les sea más cómodo y como y simplemente traten de hacerlo comprensible para mí y digamos, digamos, qué completaron en qué lugar, ¿no? Eso. O sea, si no, bueno, puede llevar a confusiones mías. Este, mm, Romina pregunta si podemos ver el ejercicio 3 de la parte uno. Dale, sí, sin problemas, sin ningún problema. ¿Se entendió más o menos lo que se tiene que hacer con los verbos contractos? ¿Sí? ¿Se entendió lo que se tiene que hacer con los incisos que me preguntaron Camila y Luca? ¿Sí? Y la verdad que se entendió. Bien. Bueno, entonces vamos a ver el ejercicio 3 de la parte uno. Este, mm, Después, si quieren, les subo eso. Les voy a subir también las formas contractas que hice recién. Así ya lo tienen y les queda como modelo esto, digamos, esta tablita. Este, mm, Ustedes piensen que en los años anteriores nosotros dábamos o sea, dábamos las formas contractas, no solo de esta voz, nosotros estamos viendo solo voz activa, pero sepan que hay también una voz media y una voz pasiva, y lo hacíamos, o sea, hacíamos las contracciones con cada una de las formas, o sea, y la verdad que verbos contractos es un tema horrible de dar para el profesor y para el alumno. Por eso la mejor manera que se me ocurrió de darlo es directamente apelando a la propia práctica. Obviamente sí, efectivamente requería aunque sea una breve explicación de qué consistía este tema de la contracción, pero la mejor manera que se me ocurrió fue apelar directamente a la práctica y que bueno, sí, que en todo caso la pregunta surgiera de ustedes. Y veo que surgió, así que está muy bien. Eh, se cumplió, Se cumplió la voluntad de Zeus.
Bien, vamos entonces, basta de charla, el punto era el ejercicio 3 de la parte 1, ¿cuál es? Este que dice distinguir objeto directo de predicativo, ¿este es? ¿A este te referís, Romina? ¿Sí? Sí, ese. Bien, bien, bien. Bueno, a ver qué pasa acá. Dice, el ejercicio 3 dice distinguir objeto directo. Fíjense que ustedes, todos estos ejercicios, ¿sí? Del 1 hasta el 5, son todos práctica de sintaxis, ¿sí? O sea, son básicamente ejercicios para que ustedes puedan pulir, ¿sí? Ajustar las tuercas en lo que hace a la cuestión sintáctica y finalmente para aplicarlas de lleno en los textos que aparecen en el punto 6. Por supuesto, esos textos también tienen alguna pequeña dificultad extra que, por supuesto, en el parcial no va a estar, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver qué pasa en el ejercicio 3. Dice, distinguí objeto directo de predicativo del objeto directo, ¿sí? Las formas, acá lo que tenemos que hacer, o sea, vamos a tener oraciones con acusativos, muchos acusativos, ¿sí? Así que lo que vamos a tener que ver es, digamos, dadas las distintas oraciones, tenemos que ver cuáles de esas oraciones son simplemente las que tienen dos objetos directos, objeto directo de cosa y de persona, y cuáles van a tener objeto directo y predicativo. Como sabrán, objeto directo y predicativo del objeto directo son las dos funciones que vimos que corresponden, digamos, al uso del caso acusativo. O sea, si yo uso acusativo, ese acusativo puede tener dos funciones, o objeto directo o predicativo del objeto directo. Y el predicativo del objeto directo siempre aparece con un número menor de verbos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el predicativo del objeto directo siempre o generalmente aparece con verbos que significan llamar, nombrar, dar rango de, por ejemplo, ¿sí? Todo lo que implica denominar algo a alguien, ¿sí? O también puede ser dar rango de algo a alguien, ¿sí? Eso siempre van a llevar predicativo. Pero vamos a verlo en las oraciones para que lo veamos. Van a ver que siempre depende, en definitiva, la distinción entre objeto directo y predicativo siempre depende del verbo y de su significado. Vamos a ver la primera oración. Dice, Píndaros ho poietes, ¿sí? Píndaros ho poietes, ton oinon legei droson tesan pelu. Bien, acá lo que tenemos que ver es, en primer lugar, cuál es el verbo, y después cuál es el sujeto. Y una vez despejado eso, vamos a tener el objeto y, bueno, otra cosa que no sabemos si es el objeto directo, un nuevo objeto directo o un predicativo. Vamos a ver. ¿Cuál es el verbo en la primera oración? ¿Sí? Legay. Legei, muy bien. Este es el verbo. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el nominativo? Recuerden que el sujeto siempre es el caso nominativo, ¿verdad? Por las dudas lo aclaro, no hace falta, pero bueno. ¿Sí? Píndaro ho poietes va a ser el sujeto. Entonces, todo lo que queda a continuación, tonoinon, droson, tesampelu, todo esto no es ni sujeto ni verbo, pero vamos a ver qué es. Vamos a ver, dice Pítaros ho poietes. Se pueden imaginar más o menos por dónde va la traducción, ¿no? Píndaro, el poeta. ¿Sí? Píndaros es un nombre propio, ¿sí? De un poeta muy famoso de la Grecia antigua llamado Píndaro, y ho poietes, palabras que ya también hemos visto de sobra, ¿sí? El poeta. Y después tenemos el verbo legei, que tiene varios significados, ¿sí? Pero vamos a intentar razonar qué pasa acá. Lo que tenemos acá son dos acusativos, ¿sí? Por un lado tenemos a oinon,
ton oinon, que ya puedo imaginarme una cosa de ton oinon. Ya hay un rasgo que puedo decir ton oinon no es, ¿qué cosa? No es predicativo. ¿Por qué? Porque el predicativo nunca lleva artículo. En cambio, el objeto directo puede llevar artículo. Como este lleva artículo, ya sabemos que no es predicativo. Vamos a marcarlo así como objeto directo. Lo marcamos con rojo. Entonces, Píndaro el poeta, ¿sí? Legue, y vamos a buscar qué pasa con el verbo lego, porque seguramente nos hemos encontrado con que hay millones de significados. Bueno, para empezar, tenemos dos lego, ¿sí? Hay uno que dice, que está en la página 365 del box, que dice lego igual lejo. Evidentemente este no es, porque dice medio lejo mai, que es la forma auténtica, aunque no usada en tema de presente, entonces esto ya una cosa muy rara esta, o sea, yo no voy a ser tan malo de dar esto, así que esto evidentemente no, tenemos que buscar la segunda, ¿cómo se llama? El segundo verbo, el segundo lego. Y acá tenemos que hay varios significados, ¿sí? Dice, paso a leerlos así muy rápidamente: recoger, reunir, juntar, elegir, escoger. Estos son recoger, reunir, juntar, etcétera, son los significados más, digamos, históricamente son los significados primordiales del verbo, ¿sí? Lego. Lego originalmente significa eso, recoger, juntar, ¿sí? De ahí viene, por ejemplo, palabras como antología, ¿sí? Antología, para mí es una palabra hermosa que nos legó el griego, en el sentido de que antología significa, viene de anthos, que significa flor, y logía, que viene de esta raíz leg, ¿sí? Lego, que es juntar. O sea que una antología es una selección de flores. Digamos, el vocablo tiene su versión latina, que es florilegio. Florilegio y antología son la misma cosa, ¿sí? Tienen la misma raíz, incluso en la parte del leg. Por eso antología es una de mis palabras favoritas del griego, ¿sí? Pero bueno, evidentemente no es ¿sí? No es recoger, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, aparte de ton oinon, tengo otro acusativo, que es droson tesampelu. Así que evidentemente no debe ser recoger al vino tal cosa, evidentemente no, ¿sí? Y además, si uno buscara, por ejemplo, en el diccionario, otra forma también de darnos cuenta es buscar en el diccionario qué pasa con esto, ¿sí? Con droson. Si uno busca la palabra drosos, igual tengamos la página mantenida ahí en Lego, ¿sí? Pero veamos qué pasa con la palabra drosos. De hecho, viene de ahí. Drosos. Drosos es una palabra femenina, de segunda declinación, que significa rocío, ¿sí? Así que si ustedes conocen a alguna chica que se llama Rocío, díganle Jaire Droce, no les va a entender nada, pero ustedes sí. Entonces, droson es rocío, y tes ampelu es una palabra, la palabra ampelos, ya la hemos visto, significa la viña, la vid, el árbol de la vid, ¿sí? Entonces, este lego, volvamos un poco, tenemos entonces acá que Píndaro el poeta hace algo, digamos, al vino, y después tenemos droson tesampelu, ¿sí? Rocío de la vid, ¿sí? Este es un genitivo posesivo, para empezar. O sea que tenemos acá el sujeto, el verbo, el objeto directo, ton oinon. ¿Por qué me doy cuenta de que es objeto directo? Por la presencia del artículo, ¿sí?
Si no tuviera artículo, me costaría más identificarlo como objeto directo o como predicativo. Pero este tiene artículo, de una es objeto directo. Entonces, esto que está acá, ¿qué es? Bueno, ahí nuevamente nos remitimos al significado del verbo. Vamos a ver qué otros significados tiene lego, ¿sí? Significa también referir, decir, hablar bien, bueno, estos ya son significados más específicos, ordenar, mandar, prestar, prescribir, exhortar, aconsejar, no creo que vaya con eso. Hablar de alguien o algo, tampoco, porque estamos acá en un contexto de otra cosa, ¿sí? Mandar decir, hablar en público, significar, querer decir, anunciar, llamar, nombrar, designar, ¿sí? Fíjense que está medio hasta lo último, ¿sí? Pero me parece que este es llamar, nombrar, designar. Este es el significado del ego. ¿Por qué? Porque tenemos una palabra que es un acusativo, que es el vino, y otra cosa que es rocío de la vid. O sea que evidentemente debe tratarse de algún tipo de metáfora, además que estamos hablando de un poeta, ¿sí? Así que esto, evidentemente, Drosson Tezampelu es una suerte de metáfora, es una suerte de nombre que se le da al vino. Con lo cual, el verbo lego significará entonces llamar o nombrar o designar, y Drosson Tezampelu no va a ser otra cosa que un predicativo del objeto directo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está diciendo cómo le dice Píndaro al vino. ¿Sí? ¿Cómo le dice? Le dice rocío de la vid. ¿Sí? Y dentro del predicativo van a tener este genitivo que es genitivo posesivo. Voy a marcar así con otro color. Te voy a poner un... Bueno, más o menos así. La traducción entonces. Píndaro el poeta llama al vino rocío de la vid. ¿Sí? O sea que acá básicamente depende, o sea, para darse cuenta, digamos así, depende de varios factores. El primero es el significado del verbo. Y el segundo factor, por supuesto, es el significado de las palabras, de los vocablos que están en acusativo. ¿Sí? Y a partir de ahí hacer una interpretación. Evidentemente, si yo tengo un acusativo y otro acusativo, recuerden en qué, ¿cómo se dice? En qué grupos de significados de verbo aparecen aparecen dos acusativos. Si vamos al caso, en la sintaxis tendríamos que marcarlo como predicativo del objeto directo. Sí, exactamente. Tienen que marcar ton oinon como objeto directo y Drosson Tezampelu como predicativo del objeto directo. Y dentro del predicativo, recuerden marcar el genitivo posesivo. Si vamos a los grupos de significados de estos verbos que llevan doble acusativo, podemos repasarlo para echarle una mirada. ¿Sí? Tenemos acá la lista de los verbos que significan que reclaman el uso de dos complementos. Los verbos que significan preguntar, pedir, ordenar, llevan doble objeto directo. Los verbos que significan enseñar o hacer recordar llevan doble objeto directo. Los verbos que significan ocultar, los que significan persuadir, los que significan vestir, despojar o desvestir. También privar, prevenir, ¿sí? Y después otros verbos que llevan doble objeto directo, ¿sí? Los verbos que significan hacer, beneficiar o dañar. También decir, llamar, nombrar, hablar en buenos o malos términos. Claro, tal vez vos
tal vez Romina pensó que, digamos, entraba el verbo lego, entraba en una de estas, en dos, de hecho, entra en dos categorías, ¿sí? Porque por un lado, lego entra en esta categoría que tiene dos objetos, ¿sí? O entra también en esta, que es hacer, nombrar, llamar. Y este lleva predicativo. Pero ¿cuál es la diferencia entre este, que aparece acá con doble objeto, ¿sí? Un objeto interno y uno externo, y lo que pasa del otro lado, o sea, de lo que tienen objeto y predicativo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando yo tengo doble objeto, ¿sí? Cuando yo tengo doble objeto directo con un verbo lego, generalmente uno de esos objetos directos hace, digamos, alusión directa al nombre, ¿sí? Sí, alusión directa a lo que yo utilizo para llamar o decir algo sobre alguien. No es lo mismo decir, por ejemplo, no es lo mismo decir, a fulanito le dicen pelado, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí pelado es un predicativo, es el nombre que yo estoy usando, ¿sí? Es el nombre que se usa para nombrar a fulanito. Ahora, si yo digo, a fulanito lo llaman con un nombre horrible o a fulanito le pusieron un buen nombre, ¿sí? Por ejemplo, ¿eh? Eso ya es doble objeto directo, ¿sí? O digo cosas buenas de fulanito, ¿sí? O digo cosas malas, o hablo mal de fulanito, ¿sí? En griego tenemos ahí dos objetos directos. ¿Por qué? Porque si yo digo dar un buen nombre, hablar bien o hablar mal, o decir cosas buenas o decir cosas malas, no estoy haciendo, digamos así, alusión directa a cómo lo llamo a fulanito o cómo le digo, ¿sí? No estoy utilizando el nombre con el cual se lo denomina, sino estoy diciendo, ya estoy haciendo un juicio, digamos así, sobre cómo lo llamo, pero no estoy diciendo directamente cómo lo llamo. En cambio, en el predicativo, sí, en el predicativo estoy diciendo cómo le dicen. Le dicen pelado, por decir algo. Le dicen polaco. Sí, sí. Le dicen Tito, qué sé yo. ¿Mm? El predicativo es eso, es cómo lo llamo, cómo llamo a alguien. ¿Sí? Eso es el predicativo del objeto directo. Es cómo llamo yo a fulanito. ¿Sí? Es decir, es una pregunta que, o sea, es la pregunta por el cómo, pero respondida con una denominación, un rango o un nombre. ¿Mm? ¿Cómo llamo yo a, no sé, a, qué sé yo, no sé, no se me ocurre, no sé, a Gonzalo? Y Gonza, ¿sí? Bueno, Gonza, el sobrenombre, digamos, esa denominación, es el predicativo, ¿sí? Ahora, si yo digo, por ejemplo, ¿qué hablas de Gonzalo? Y hablo cosas malas, o hablo mal, ¿sí? Lego cacá sería en griego. Bueno, eso es un objeto, ¿sí? ¿Se entendió cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con los siguientes ejercicios. Melina pregunta, entonces cuando tengamos más de un acusativo, uno será objeto directo y el otro predicativo, ¿o esto depende del verbo? Depende del verbo, exacto. O sea, puede pasar que vos tengas un objeto directo y un predicativo,
dependiendo siempre del significado del verbo, o puede que tengas dos objetos directos, también dependiendo del significado del verbo. Un objeto directo que se llama, habitualmente se lo llama objeto directo de cosa y objeto directo de persona. Si ustedes ponen objeto directo en los dos, está bien, pero ojo con poner dos objetos directos donde vos tenés en realidad un objeto y un predicativo, porque ya digo, no es lo mismo, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con los siguientes. Vamos a hacer los siguientes ejercicios así, vamos cimentando la idea. Entonces, en el primero lo que tenemos es un predicativo del objeto directo, ¿sí? Estas oraciones tienen siempre dos acusativos. Puede que haya, yo les digo, puede que haya dos objetos directos o puede que haya un objeto y un predicativo. Pero siempre va a depender del verbo y de lo que signifique ese verbo. Vamos a ver qué pasa con el segundo, ¿sí? La segunda oración. Dice, ¿qué dice? Dice, polimathia u Sofian non didaskei. ¿Sí? Polimathia u Sofian non didaskei. Acá ya tenemos, ya la última palabra la podemos identificar, ¿o no? ¿Sí? ¿Dónde está el verbo? En Didaskei. Didaskei. ¿Y qué significaba didaskei? Enseñar. Es que no llega a practicar. Enseñar. Enseñar, muy bien. Entonces, ¿qué clase de complemento va a llevar? O sea, que si yo tengo dos acusativos, ¿qué van a hacer esos acusativos? Si yo tengo un verbo que significa enseñar, ¿qué va a pasar Enseñar acá? algo a alguien, sería. Algo a alguien. Muy bien. Entonces eso significa que los dos acusativos que van a aparecer van a ser dos objetos directos, ¿verdad? Bueno, ¿No? Bueno, entonces, ¿qué es? Vamos a encontrar, digamos, vamos a buscar las palabras, porque ya tenemos el verbo, didaskei, ¿sí? Es enseña, ¿sí? Pues está en tercera persona. Vamos a buscar el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? ¿Eh? Los escucho. Yo puse como sujeto polumafía. Polimathia, muy bien. Polimafía. Sí. Ese es el sujeto, exactamente. Sí, es el nominativo. Vamos a buscar, a ver si alguien lo buscó, ya lo podemos ir viendo, ¿sí? Polimathia debería estar. Ah, no está, mira. Qué cosa más graciosa. Bueno, vamos a usar entonces otro diccionario que tengo para la ocasión. Esto lo voy a chequear bien en el parcial, pero de todas maneras igual algo se puede inferir, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con este diccionario. Si yo tengo acá, por ejemplo, un adjetivo que es polimacés, ¿sí? Que está en la página 490, polimacés significa muy sabio. Entonces, polimacia, ya sé que no está en el diccionario, pero si ustedes saben que polimacés significa muy sabio, polimacia va a ser la sabiduría de muchas cosas. Vamos a ver qué dice este otro. Yo tengo acá otro diccionario que es el de Sebastián Yerza, ¿sí? Florencio Sebastián Yerza, diccionario griego-español, también conocido como el diccionario Sopena, ¿sí? Es un diccionario que tiene menos significados que los que tira el box, pero tiene más palabras, y acá seguro que va a aparecer la palabra polimacia. De cualquier manera, no se preocupen que yo todo lo que tome va a estar acá. Pero ya que no lo tenemos ahí, lo vamos a buscar en este diccionario. Polimacia, a ver. Poli.
Ahí está. Polimatía. Dice, polimatía, conocimiento de muchas cosas, gran saber. ¿Mm? La polimatía es digamos, lo que en época actual se lo llama sobreinformación, digamos así. ¿Por qué? Porque la polimatía era el conocimiento de muchas cosas, pero esta polimatía podía tener un doble sentido, o sea, podía tener un sentido positivo, en el sentido de que, sabe mucho, ¿eh? Y también puede tener un sentido negativo, ¿sí? Decir que sabe mucho, pero o no tiene sabiduría para administrarlo, o no es capaz de reunir toda esa información en algo esencial. Exactamente, polímata viene de este vocablo. Muy bien, Luca, ¿sí? Es así. Entonces, un polímata es una persona que entiende muchas cosas, pero podía tener ese sentido negativo digamos, de no saber organizar todo ese conocimiento. En ese sentido, la polimatía se opone a la sabiduría o a la sofía, ¿sí? Y de esto habla muy bien Heráclito, ¿sí? Heráclito, por ejemplo, el filósofo, odiaba a los polímatas, en el sentido de que no tenían sabiduría, ¿sí? Sabían mucho, pero es como si, por ejemplo, no sé, es como si yo dijera, por ejemplo, que yo entiendo que 2 más 2 es 4, que 2 más 3 es 5, que 2 más 4 es 6, ¿sí? Pero no conozco, o sea, conozco todas esas cosas, pero no conozco la regla general que une, digamos, a la suma, ¿no? Y esa sería la diferencia entre polimatía y sofía, digamos, entre esta polimatía, entre este conocimiento de muchas cosas y sabiduría. O sea, si yo fuera sabio de verdad, sabría unir, digamos, todas estas fórmulas, 2 más 2, 2 más 3, 2 más 4, bueno, diría que efectivamente si yo aplico la suma a dos unidades, dos números distintos, me van a dar como resultado una suma de esos números, ¿sí? Es como lo que pasaba con el cuento de Borges con Funes el Memorioso, digamos así. Funes el Memorioso era una suerte de polímata, ¿sí? En un tipo que sí, se acordaba de todo, pero que no daba, digamos, no daba pie con bola para administrar esos recuerdos de una manera adecuada, ¿no? Pero bueno, en fin, entonces, ¿cómo lo podemos traducir? Podemos traducirlo como conocimiento de muchas cosas o también simplemente como polimatía. También se puede usar simplemente una transliteración, ¿sí? Decir así, por ejemplo. ¿Eh? Polimatía. Entonces, ahora, vamos, ya teniendo en cuenta sabiendo lo que significa polimatía, vamos a traducir, ¿sí? La polimatía, tenemos ahí una negación U, ¿eh? La vamos a marcar. La polimatía no enseña algo a alguien, ¿sí? Entonces acá tenemos dos objetos directos, ¿sí? ¿Y cuáles son? No enseña qué cosa a quién. Sofian sería sabiduría. Ujú, Non muy sería. bien, Y non yo lo busqué mente o espíritu. muy bien, No le exactamente. enseña la O sea que, sabiduría a la mente o al espíritu. exactamente, la polimatía no enseña sabiduría a la mente. ¿Mm? O también, si quieren una traducción más kantiana, los filósofos, ¿sí? No enseña sabiduría al entendimiento, ¿sí? Pero bueno, nous o sea, estos términos así de mente en griego antiguo son complicados para traducir. Sí, mente es aceptable, pero teniendo en cuenta que hacemos una modernización bastante importante, ¿sí? ¿Sí? Este, se puede traducir así, como mente, entonces se puede traducir como entendimiento,
¿Mm? Pero en definitiva, lo que yo tengo acá desde el punto de vista sintáctico son dos objetos directos. Y fíjense que, que acá no tenemos, en ninguno de los dos tenemos artículo. Así que solamente por el significado del verbo no podríamos haber dado cuenta. Bueno, voy a marcar con distinto color para que, simplemente para que se vea. Son dos objetos directos. Uno sería el objeto directo de cosa, que en este caso sería Sofían, y otro es el objeto directo de persona, entre comillas, que sería la mente. Bueno, vamos con lo siguiente, ¿sí? Vamos con la siguiente frase. Dice, «Jutos joánthropos onomazei me huion». ¿Sí? «Jutos joánthropos onomazei me huion». Vamos a ver qué pasa acá con este verbo, ¿sí? Vamos a ver cuál es primero el verbo, ¿verdad? ¿Cuál es el verbo? Onomásei. Onomazei, muy bien. ¿Sí? Onomazei. Perfecto. ¿Y alguien lo buscó? ¿Sabe lo que significa? ¿Tendrá algo que ver con nombrar? Por lo de ónoma. Muy bien, exactamente. ¿Sí? Nombrar o llamar. Entonces ya podemos intuir a partir de ahí qué complemento va a llevar el verbo. ¿Sí? O sea, nombrar algo de una determinada forma. Exacto. Entonces va a ser un objeto directo y un predicativo, ¿verdad? Bueno, para para completar, digamos, el panorama, vamos a ver cuál es el sujeto. El sujeto es este, ¿sí? Jutos joánthropos, ese hombre, si quieren. Ese hombre nombra o llama. ¿A quién nombra o llama? A mí. Ahí tengo un objeto directo. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo me llama o cómo me nombra? Hijo. ¿Sí? Así que este es el predicativo. ¿Sí? El predicativo es eso, ¿cómo a quién? ¿Sí? ¿Cómo llamo a alguien? ¿Sí? El predicativo es el cómo. ¿Y a quién? Es el objeto directo. Así que la traducción sería, ese hombre me llama hijo. ¿Sí? Me dice hijo también. Si buscan onomazo, podemos buscar onomazo para que van a ver que también tiene varios significados. Pero básicamente el primero que necesitamos está acá, nombrar, enumerar, especificar, pronunciar, expresar, designar, llamar, también sí aparece designar, llamar, prometer, pero bueno, básicamente ese es el sentido, llamar, designar, nombrar. Onomazo es precisamente eso, es dar nombre de algo a alguien. Entonces, acá queda claro que lo que tenemos es un objeto directo y un predicativo, ¿sí? Igual que en la A. En la B, en cambio, teníamos dos objetos directos. Vamos a ver la siguiente oración. Dice, jodulos, otra vez con jodulos, siempre dulos, despotes, ¿sí? Jodulos ton despoten en diei ta hopla. Jodulos ton despoten en diei ta hopla. Bueno, ¿cuál es el verbo acá? NDA. Muy bien, NDA. Perfecto. Muy bien. NDA, ¿qué significaba? ¿Sí? ¿Qué significa envío? Lo podemos buscar. Envío. Bueno, envío, acá dice, ¿sí? Vestir, revestir a alguien o algo acusativo con algo, dativo acusativo. O sea que acá vamos a tener doble
acusativo, doble objeto directo. ¿Sí? No vamos a tener objeto y predicativo, sino doble objeto directo. ¿Sí? Yo he visto a quién, ¿sí? ¿Y con qué lo he visto? ¿Mm? Dos objetos directos. Los verbos que significan vestir van a llevar doble objeto directo. ¿Mm? Entonces, en DA era esto, es vestir. ¿Mm? A alguien, objeto directo, con algo. Otro objeto directo, aunque para el castellano no sea objeto directo. ¿Mm? Pero para el griego sí. Ahora, ¿quién es el que viste? ¿Sí? ¿Cuál es el sujeto? El nominativo. Jodulos. ¿Sí? Jodulos, que ya lo habrán visto que todos los ejemplos son de ese calibre, ¿sí? Jodulos, jodespote. Jodulos es el esclavo. ¿Sí? Ya está. Entonces, el esclavo viste ¿a quién? Ton despoten, evidentemente. ¿Sí? Jodespotes es el amo, el señor, y la palabra hopla viene de to hoplon, que es el arma. ¿Mm? Entonces, el objeto directo de persona será ton despoten, evidentemente. ¿Mm? Entonces, el esclavo viste al amo, si quieren, o al señor, ta hopla, con las armas. Nosotros tenemos que reponer esa preposición, ¿sí? Pero en griego, con los verbos que significan vestir, llevan doble objeto directo. Entonces, la traducción sería: el esclavo viste al amo con las armas. ¿Sí? Y eso está, fíjense que está en si no me equivoco, está en el apunte. ¿Mm? Apunte, ¿dónde estás? Acá. Preguntar, pedir, ordenar, enseñarse, recordar, ocultar, persuadir, vestir. Acá está. ¿Sí? A alguien con algo. ¿Mm? Y de hecho acá aparece el verbo en cuestión. ¿Mm? Jopapos, y acá hay un ejemplo, sí, incluso. Jopapos, tonquiron, stolen, calen, endiei. El abuelo viste a Ciro con un bello traje. Si nosotros en castellano, ahí fíjense que hay una diferencia con la construcción castellana. ¿Sí? El castellano es vestir a algo con alguien. En cambio, el griego, ¿sí? Es endio más acusativo de persona más acusativo de cosa. O sea, más objeto directo de persona más objeto directo de cosa. Doble objeto directo. ¿No? Y acá veo que me equivoco, que hay un error en la última oración, que ya lo vamos a corregir, que dice peithei, pero en realidad debería decir peithusi. Se ve que se me chispoteó ahí la persona. Por favor, corríjanlo. La siguiente oración entonces sería esta, ¿sí? Hoi sophistai peithusi tas lithus takaka. Y acá lo que tenemos que determinar es si el doble acusativo que aparece acá es doble objeto directo o es un objeto y un predicativo. Vamos a ver, el verbo peithusi, que está acá, sí, ya este es el verbo, evidentemente. ¿Mm? ¿De qué verbo viene? No sé si no importa si se confunde, o sea, si yo me confundí ahí de persona, pero bueno. Peizo. Bien. ¿Y peizo qué significa? Persuasión, elocuencia, obediencia. Ojo con eso, porque vos me estás ahí diciendo el significado de peizó, ¿sí? Peizó es el sustantivo, ¿sí? Peizó es eso, es la elocuencia, pero yo acá lo que estoy... No, me confundí. Convencer, persuadir. Eso es, exactamente, ¿sí? O sea, guarda con eso, ¿sí? Porque una cosa es peizo
¿sí? Con el acento en el diptongo ei, y otra cosa es peizó con el acento en la omega. Son dos palabras distintas, o sea, una es un verbo y otra es un sustantivo. ¿Mm? En este caso acá lo que tenemos es el verbo, que es peizo, que es esto que vos señalaste, que es convencer, persuadir, ¿sí? Entonces ahora tenemos que traducir, ¿sí? Ahora, bueno, ustedes seguramente lo pusieron con la tercera del singular, pero bueno, hacemos la corrección. Entonces sería peizusi, que es convencen, ¿sí? Porque es ellos o ellas convencen, ¿no? La tercera del plural. ¿Y quiénes convencen? ¿Cuál es el sujeto? Hoi sofistai. Los Hoi sofistas. los sofistas, muy bien. ¿Sí? Y ahí tenemos el sujeto. Los sofistas convencen, ¿sí? Convencen, y el verbo convencer, ¿qué requiere? ¿Requiere un objeto directo y un predicativo o requiere doble objeto directo? Depende de si estás convenciendo una persona a otra o si estás convenciendo a alguien de algo, Mm, supongo, ¿no? sí, en realidad sí, en O realidad serían ambos peso objetos siempre directos. es dos objetos directos, sí, siempre es convencer a alguien de algo, ¿sí? Está bien. ¿Por qué? Porque para un significado con objeto directo, perdón, con predicativo, tendría que decir algo así, como convence de llamar, ¿no? Y ahí ya tendrías que usar un infinitivo, o sea, ya se complicaría la Ah, construcción claro, claro, muchísimo, me confundí. ¿sí? Es convencer a algo de alguien, siempre, ¿sí? Entonces son dos objetos directos. Entonces los sofistas convencen tas lithus takaka, ¿sí? Y acá, ¿cuál sería el objeto directo de cosa y cuál el objeto directo de persona? Está un poco engañoso por ahí por los significados de las palabras, pero vamos a ver que tenemos que ver a quién convencen y de quién, de qué, perdón. ¿A quién de qué? Convencer a quién de qué cosa, ¿no? Y acá lo que tenemos es tas lithus takaka. Si uno busca lithus, ¿encontraron dónde venía lithus? ¿No es piedra? Piedra, muy bien, viene de lithos, exactamente, ¿sí? Entonces, tas lithus y takaka, ¿qué significa? Esa no la encontré yo. Takaka viene de, recuerden que los adjetivos en la forma neutro plural podían tomar un artículo, ¿sí? Y podían, de esa manera, hacer como si fueran sustantivos, ¿sí? Entonces, takaka, vamos a buscar, viene de kakos. Vamos a buscarlo acá. Kakos, ¿qué significa? Malo, sucio, sórdido, bueno, etcétera. Y fíjense que un poco más adelante dice toca con takaka. Lo malo, el mal, ¿sí? Así que de alguna manera, si kakos significa malo, takaka va a significar las cosas malas, ¿sí? O también simplificando el mal o lo malo. Podemos poner, para hacerlo más literal, las cosas malas, ¿sí? El neutro plural simboliza siempre eso, cuando funciona. Si vos tenés un adjetivo en neutro plural, ¿sí? Y después tenés el artículo sin acompañamiento de sustantivo, uno tiene que sobreentender que se trata de las cosas de tal índole. Por ejemplo, ta agaza va a ser las cosas buenas, ta caca las cosas malas. Ta jalepa, por ejemplo, las cosas difíciles. Este, por ejemplo, a ver, ¿qué otra cosa puede ser? Ta aishra, las cosas vergonzosas.
¿sí? Está acá lista, las cosas bellísimas. ¿Sí? Es decir, siempre cuando yo veo un adjetivo, ¿sí? En neutro plural que no tiene ningún acompañamiento de sustantivo, pero sí con un artículo, puede estar como acá, puede estar en acusativo, ¿sí? Como en este caso. Pero también puede estar en genitivo, podría decir toncacón, por ejemplo, ¿sí? Y ahí sería de las cosas malas, ¿no? Pero siempre el requisito tiene que ser que no es que ese adjetivo en neutro plural no esté acompañando a un sustantivo, ¿sí? También se podría usar también en caso dativo, podría decir tois cacois. Eso sería para las cosas malas, ¿eh? O también para los males. Entonces acá lo que tenemos es, los sofistas convencen y es convencer de algo a alguien. Entonces, ¿cómo queda la traducción? ¿Le puedo agregar qué? Sí, tenemos que agregar de. Convencen de las cosas malas a las piedras. Eso es, ahí está. Perfecto. ¿Sí? Como diciendo que son muy persuasivos, ¿no? Uno tendría que poner hasta las piedras, ¿no? Hasta las piedras, pero ya eso sería complicar la construcción de la oración. Así. Entonces, ¿quedó claro cómo se hace este ejercicio? O sea, es pensar en el verbo, pensar en el significado del verbo, pensar en los acompañantes que yo tengo, ¿no? O sea, el verbo nunca funciona, digamos, el significado del verbo nunca funciona sin pensar en los acompañantes que tiene, ¿sí? El significado del verbo siempre va de la mano con ciertos acompañantes, ¿sí? Y viceversa, los acompañantes del verbo siempre van de la mano con un significado que los contenga, ¿sí? Por eso, en ese sentido, es útil el repaso y la revisión constante de estas listas. ¿Por qué? Porque estas listas van a dar ciertas pistas acerca de los significados y de los, digamos, en relación con esos acompañantes. ¿Sí? Bueno. ¿Quedó claro entonces? ¿Hay algo que más que quieran ver ahora? Yo no tengo, por mí yo no tengo problema, no sé ustedes, son las 7:30, yo no tengo drama en seguir, si ustedes, pero depende de ustedes, si ustedes dicen nos vemos mañana, y si no seguimos con alguna duda más. Yo quisiera consultar sobre dos ejercicios que habías hecho, uno el TP8 y otro el TP9, que tenía unas Sí, dudas anotadas sobre el genitivo y el dativo. bien, bien, Por un bien, bien. lado, tengo una frase que era el ejercicio 11 del TP8, que era Ujú, Hostratiotes, ton anthropon, mahaira, apokteinai. bien, bien, muy bien la lectura. Y claro, que básicamente se traducía: el soldado mata al hombre con una espada. Sí, muy bien. Y acá el dativo sería mahaira, y no, o sea, yo suponía que era dativo instrumental, pero no estaba seguro. Y en la Sí, resolución muy no bien, aclara el tipo. muy bien, exactamente, sí. Ahora vamos a ver.
repetime después, Luca, pero primero quería ver lo que me decía Melina, que dice que las oraciones que le cuestan traducir son las que tienen más de un pronombre. Bueno, podemos después ver algunas, sí. Vamos a ver. Vamos a ver primero las que dice Luca, a ver. ¿Cuáles eran, Luca? ¿Me las repetís, por favor? La primera era esta, era Hostratiotes, Tonanthropon, Sí. Mahaira, Apokteinai. Sí. Bien, yo mientras tanto voy abriendo el otro. Este era la 11 del práctico 8. Bien, Sí. ahí está. Sí, que era eso mi duda, era si estaba bien el instrumental, porque a veces tengo dudas sobre cuál poner. Sí, sí, muy bien. Muy bien, sí, acá lo que vos tenés es el apokteinei, que es el verbo, ¿sí? Apokteinei. Después el sujeto es hostratiotes, que es el soldado. Y después lo que tenés apokteino es un verbo de matar, o sea, es un verbo de daño hacia alguien. Entonces requiere un objeto directo, ¿sí? Que es tonánthropo. Y después lo que tenés mahaira, efectivamente es un dativo instrumental, es la cosa con la que lo mata, ¿sí? Se puede entender que es dativo instrumental, por un lado por el significado que tiene el verbo, y por otro por el significado de la palabra mahaira. ¿Sí? Mahaira es eso, es cuchillo, espada. Claro. Mahaira es una espada, pero es más bien una suerte de una espada corta, ¿sí? De un tamaño no demasiado grande. No se imaginen un sable o una katana, ¿sí? Más bien un cuchillo largo, viene a ser mahaira, ¿sí? Claro, aparece así como cuchillo de guerra o ritualístico en el diccionario. Yo al principio lo traduje como daga. Está bien, muy claro, sí. El mahaira viene a ser como una suerte de facón, si quieren, ¿no? Sí, pero bueno, ya sería una traducción muy, muy gauchesca, digamos. Pero si ustedes, por ejemplo, no se buscan en Google, así como yo les voy a escribir ahora, por ejemplo, para que vean, ¿sí? Mikenaiques mahaires, o en griego mono sería mikinekes majeres, ahí van a encontrar cuchillos micénicos, que son en definitiva los cuchillos a los que se refiere esta palabra, ¿sí? Generalmente eran de bronce, algunos de hierro, ¿sí? Así que sí, pero bueno, volviendo a nuestro punto, mahaira es un dativo instrumental. Así que muy bien. Fíjense que el verbo apokteino no es un verbo que requiera un dativo instrumental, ¿sí? Pero acá aparece como un añadido de información. Porque simplemente lo único que hace al significado es, de este verbo apokteino, que es matar, es el objeto directo. O sea, este verbo no puede ir sin objeto directo, sin que se modifique sustancialmente el significado, ¿sí? En cambio, mahaira aparece como un dativo instrumental que no es un componente necesario del verbo, simplemente está marcando la cosa con la cual se produce la acción, ¿sí? Pero su uso, digamos, el uso de un dativo instrumental con este verbo es totalmente optativo, ¿sí? Bien. Bueno, ¿y qué otra oración era que me decías, Luca? Y la otra es con un genitivo, con el que tengo dudas. Que, bueno, me pasó con varias oraciones que tuve la misma duda y elegí esta por ser un buen ejemplo. A ver. Es la segunda del TP9. Uh-huh. Tan Sofian, tu proyecto, una Susan. Uh-huh. Bien. Bien. ¿Cuál es la duda concretamente acá? El genitivo, Sí. que sería tu proyecto. Uh-huh. Yo lo puse como genitivo de origen, porque sería, o sea, la traducción era admiran la sabiduría del autor. Y me pasó Claro. con el caso que era que no sabía qué genitivo ponerle, realmente lo único que me parecía que encajaba más o menos era el de origen, o sea, la sabiduría del autor. Claro, pero bueno, eso hay que verlo, ¿sí? Porque yo no sé si ese verbo va con un genitivo, ¿sí? Vamos a ver qué pasa vamos a buscar el verbo de vuelta, que es taumazo, a ver si aparece algo.
Dice, estar o quedar admirado, admirarse, extrañarse, de o por genitivo. También. Dice, mirar con admiración, con sorpresa, con reverencia, algo o alguien, acusativo, algo de alguien o en alguien, acusativo y genitivo, o a alguien por algo. Claro, yo acá lo pondría, sí, se puede interpretar de las dos maneras. O sea, vos podés interpretar tu poyetú como genitivo de origen, que es lo que hiciste, o sea, vos pones, este es el verbo, tensofía en el objeto directo, tu poyetú vendría a ser el genitivo de origen, Sí. pero también lo puedo interpretar de otra manera, también puedo interpretar tu poyetú como un genitivo posesivo de Sofían. Claro. Yo, por lo que creo, cualquiera de las dos está bien, pero me parece que es más correcto decir que tu poyetú es genitivo de origen. ¿Sí? O sea que en realidad de lo que se asombran es propiamente de la sabiduría que viene del poeta, sería. ¿Sí? No digamos, no es que no se asombran de la sabiduría propia del poeta, digamos así, sino que se asombran de la sabiduría que viene del poeta. O sea, en griego, fíjate que no hay distinción prácticamente en la forma de decirlo, pero en castellano, digamos, tienen dos sentidos totalmente distintos, o bueno, no sé si tan distintos, pero son sentidos que, si bien son parecidos, terminan siendo un poco distintos. O sea, Y en caso de ponerse como genitivo de pertenencia, sí, de pertenencia no, sí, posesivo. Sí, posesivo. estaría bien. Yo no lo contaría como error. Sí, Sí, yo porque me de pasé hecho. el otro día que te dije también de pertenencia, me acuerdo. Sí, está bien. Sí, es genitivo posesivo de pertenencia, está bien. No hay problema si me ponen de pertenencia, por supuesto. Mientras quede claro que no es genitivo de origen ni genitivo de superioridad o comparación, o genitivo partitivo, está bien. Claro. Pero Y bueno, bueno, lo que acá. te iba a decir, Hmm. sí, que lo que te iba a decir lo último era, si fuese posesivo, iría dentro del objeto directo, o sea, como parte del mismo. Y Se claro, separa digamos que igual. sí. O sea, si estuviera acá, ahí no habría ambigüedad, ¿sí? Pero como está acá afuera, hay ambigüedad en realidad. O sea, esta posición deja la ambigüedad de si esto es un genitivo de origen o posesivo, ¿sí? Si estuviera acá, entre el artículo y el sustantivo, acá no habría lugar a dudas. Esto sería genitivo posesivo y listo. ¿Sí? No sería genitivo de origen. Pero Claro, como pero está digo, así, aún si sí, está así por fuera, si se lo interpreta como posesivo, se lo marca dentro de la estructura del objeto, sí, del objeto directo. si se lo marca como posesivo, sí, se lo marca dentro del objeto. Ahora, si se lo marca como genitivo de origen, no, se lo marca como otra cosa, ¿sí? O sea, por un lado el Claro, claro. objeto, por otro lado el genitivo de origen, ¿sí? ¿Por qué? Porque el genitivo de origen es más bien un acompañante del verbo, ¿sí? En cambio, el genitivo posesivo acompaña siempre a los sustantivos. Entonces, si esto fuera genitivo posesivo, ¿sí? Esto estaría efectivamente dentro del objeto directo. O sea, sería todo un solo sintagma, un solo masacote, ¿sí? Ahora, si yo lo interpreto como genitivo de origen, va por un lado esto y por otro lado esto, ¿sí? Dale. Entonces ya Bien, estoy ahí con mis dudas. genial. Bueno, y ahora vamos a ver la duda de Melina, que también es interesante. A ver. Silvana pregunta también, dice, ¿se podrá traducir las declinaciones de los pronombres? Porque si busco en el diccionario me parece, sí, bueno, vamos a ver eso. Primero voy a ver la duda que tenía Melina, vamos a hacer un par de oraciones, una o dos, porque ya veo que no tenemos mucho tiempo. ¿Mm? Por ejemplo, vamos a agarrar esta que tiene el pronombre autos, ¿sí? Que es siempre por ahí el más complicado.
Este punto es el punto 4 de la parte 1 de los ejercicios, ¿sí? Hay que distinguir genitivo partitivo, de comparación y genitivo de origen. Y hay que traducir las oraciones, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué pasa vamos a hacer la D que tiene pronombre, ¿sí? Dice así, dice, jo pausanías metejei, to alquiviade, ton auton ergon. Acá lo que tenemos es el verbo metejo, que es metejei, que es participar. Me disculpo si voy un poco rápido, pero por ahí quiero llegar a contestar todas las dudas. El verbo metejei es participar, ¿no? Y recuerden, ¿sí? El verbo metejo significa principalmente eso, participar. Y el sujeto es jo pausanías, ¿sí? Que es un nombre propio que se traduce por simplemente pausanias. Pausanias participa. Recuerden que el verbo metejo puede llevar, digamos, siempre lleva genitivo partitivo. ¿Sí? El verbo metejo siempre lleva genitivo partitivo, pero eventualmente se le puede agregar un dativo de comunidad. ¿Sí? Entonces, participar de algo, genitivo partitivo. Con alguien, dativo de comunidad. Entonces, Pausanias participa to Alcibiade, ¿sí? Con Alcibiades, ahí tenemos el dativo de comunidad, que lo voy a marcar con color, con este color. Participa con Alcibiades, ton, auton, ergon. ¿Y cómo traducimos auton? ¿Sí? Acá sería de las mismas obras. Ton, ergon son las obras de las obras. Ton, auton sería de las mismas obras. ¿Sí? Recuerden que cuando autos está con este orden, voy a buscar la gramática de Berenguer para que lo tengamos en cuenta. Cuando nosotros tenemos este orden de autos, ¿sí? Cuando autos está entre artículo y sustantivo, significa de lo que se dijo antes, ¿sí? De lo mismo que se dijo antes, no del mismo en persona. Así que ton, auton, ergon es eso, es de las mismas obras, pero de las mismas, no de las mismas en persona, sino de las mismas a las que en una oración hipotética se hizo referencia antes. ¿Sí? Y este sería genitivo partitivo. ¿Sí? Pero por ahí vamos, tal vez, este sería como un ejemplo, ¿sí? Pero son ejemplos estos que tienen un solo pronombre, por ahí podríamos ver otro que tenga, no sé, Melina, si vos tenías alguna oración en mente para que te haya causado alguna dificultad en ese sentido. No, por ejemplo, el inciso del primer punto, estuve un rato para hacerlo. No un rato, pero por ahí me causaba conflicto. Esta que es got autenten strategian, ¿esta Claro. es? Sí, sí. Bien. Bueno, acá tenemos un solo pronombre. Si tenemos un adjetivo, o sea, recordemos esto, ¿sí? Los demostrativos se llaman pronombres cuando van, cuando están solos, cuando no tienen nada que los acompañe, ¿sí? Y se los llama adjetivos cuando sí están acompañados. Recuerden que los demostrativos, la construcción de los demostrativos siempre es antes del artículo, ¿sí? Yo digo por eso, jode, jo, anthropos, ¿sí? Gede, ge, jodos, tode, to, doron. O sea, siempre es así, siempre el demostrativo, cuando funciona, ya digo, como un adjetivo demostrativo, va antes del artículo. Entonces acá lo que tenemos es un solo sintagma, ¿sí? Que es este, tauten ten strategian, ¿sí? Ego, ahí me faltó el espíritu, che. Fue medio falluto, ¿no? Ego, tauten ten strategian, u strategeo. ¿Sí? Ahí tenemos
uno de estos objetos directos, como nos podemos tal vez dar cuenta así de primera mano, como acá tenemos acusativo y acá tenemos un verbo, y tenemos además las palabras que están acá, en la misma raíz, evidentemente de lo que se trata son verbos con objeto directo interno, pero bueno, no hace a nuestro análisis. Vamos a ver cómo traducir esto. ¿Mm? Tenemos el verbo que es strategeo. ¿Qué clase de verbo es? Strategeo. ¿Sí? Fíjense, strategeo tiene esta forma que es terminada en eo, es un verbo contracto. ¿Sí? No importa, no viene al caso ahora, pero valga como dato de color. Strategeo, vamos a buscar qué significa. ¿Mm? Strategeo. Acá. Strategeo dice mandar un ejército, ser estratego, guiar, conducir, realizar. Bueno, básicamente es eso, es conducir un ejército. ¿Sí? Strategeo es ocupar el rol de general del ejército, básicamente. Entonces es strategeo, o sea que no. ¿Sí? Ahí tenemos la negación. Y ego, que es el sujeto. ¿Mm? Yo. Ego, o sea, yo, tauten ten strategian, strategeo. O sea, yo no mando, yo no conduzco, tauten ten strategian. Vamos a buscar estrategia. ¿Mm? Estrategia dice, mando de un ejército, cargo o dignidad de jefe de un ejército, cargo de estratego, estrategia, campaña. Bueno, básicamente es eso, es justamente el cargo. ¿Sí? Así que podemos decir, este tauten, ¿sí? Tauten ten strategian, esto es ese mando, ese comando, podemos decir. ¿Sí? Estrategia vamos a traducirlo como comando, ¿sí? O como mando también. ¿Sí? Así que podemos traducir esta oración de esta manera. Yo, no, podemos decir, digamos, literalmente sería yo no mando, mando. Sería así la traducción literal. ¿Sí? Este o ese mando tal vez, porque tenemos tauten. ¿Sí? Tauten, recuerden que jode, de todo era este. ¿Sí? Jutos, jautetuto era ese. Y finalmente ekeinos, ekeine, ekeino era aquel, aquello. Pero como obviamente si yo traduzco yo no mando, ese mando queda espantoso y no sé qué demonios está queriendo decir la oración en castellano, tengo que decir algo así. Yo no llevo a cabo, o mejor dicho, yo no ejerzo, podemos decir, este mando, podemos ponerlo así, yo no ejerzo este mando. ¿Mm? O también, yo no comando este ejército, también se lo puede traducir de esa manera, total, no hay no hay un contexto. ¿Sí? Yo no comando este ejército, yo no ejerzo este mando. O sea, lo que quiere decir es que básicamente yo no opero como general de esta manera, digamos así, algo así quiere decir esta frase. También podríamos traducir, no sé, yo no... sí, o yo no guío este ejército, ¿sí? O sí, otra vez, me estoy contradiciendo, sería ese, no este, perdón. Yo no guío ese ejército, yo no opero en ese ejército, bueno, ahí tenemos varias, o sea, justo esta oración da para traducir un montón. Yo no estoy al mando de ese ejército, excelente, Tiago, así, muy bien, exactamente, muy buena traducción también. ¿Mm?
Exacto. Y todo esto es un objeto directo. ¿Sí? Acá no tenemos dos pronombres. Acá lo que tenemos es simplemente un objeto directo. Recuerden que el adjetivo barra pronombre demostrativo siempre se coloca antes del artículo. ¿Sí? Bueno. Y finalmente, bueno, respondo rápidamente a Romina y dice que sí, voy a subir las respuestas, por supuesto que sí. A más tardar mañana al mediodía, antes de la clase. Y voy a responder ahora sí a la pregunta de Silvana. Pero voy a hacer acá los pronombres. ¿Cómo se declinan los pronombres? Bueno, nosotros hemos visto los pronombres personales, go, ¿sí? Go, el pronombre de primera persona, sí, el pronombre de segunda persona, y después los demostrativos. ¿No? Que eran los demostrativos, como ya dije, eran jode, putos y equeinos. Sobre autos, la traducción es un poco más compleja, pero bueno, ya lo tienen todo en los PowerPoint. Vamos a centrarnos en los pronombres personales, que son por ahí los que más cambian en cuanto a traducción. Por ejemplo, nosotros acá tenemos ego y sí, que son yo y tú, pero en nominativo. ¿Cómo sería el acusativo? El acusativo es me, el acusativo de ego es me. Y esto se traduce simplemente me, así nomás. Es lo mismo, ¿sí? El acusativo de se sería a vos. El dativo sería moi, o también moi, y esto significa a mí, o para mí. Siempre dependiendo del contexto de la frase, por supuesto. Y el dativo de sí sería soy, que es también a vos o para vos. Y el genitivo, mu o emu, sería mío o de mí. Y su sería también tuyo o de vos. Y con los plurales pasa algo semejante. Yo tengo el plural, por ejemplo, geméis, que sería nosotros. El acusativo es gemás. Esto sería a nosotros. O también se puede decir por nos. El plural de sí es giméis, que es ustedes. Y el plural acusativo sería gimás, o sea, a ustedes. El dativo es gemín, a o para nosotros. También se puede traducir por nos, según el caso. Y el dativo de giméis es gimín, también, a o para ustedes. Finalmente, gemón, que sería nuestro, de nosotros. Y gimón, que sería suyo o de ustedes. Esos serían los pronombres personales. Ya sobre jode, jutos y equeinos es un poco más sencillo, porque jode va a significar esto, jede va a significar esta, perdón, jode va a significar este, jede va a significar esta, jode va a significar esto. Entonces, digamos, a partir de ahí yo aplico a los distintos casos, ¿sí?, las distintas preposiciones. Así, por ejemplo, el acusativo de jode va a ser donde. Esto va a significar a este. El acusativo de jede va a ser tende, que sería a esta. El de tode, que significa esto, va a significar, va a ser tode y va a significar a esto. Y así sucesivamente. A esto, para este, para esta, para esto,
de este, de esta, de esto, según los casos. Recuerden que los pronombres no tienen vocativo, así que siempre se van a manejar con nominativo, acusativo, dativo y genitivo. Y después, bueno, lo mismo pasa con jutos, ¿sí? Jutos va a ser S, entonces tuton va a significar AS. ¿Sí? Si yo tengo ekeinos, que significa aquel, ekeinon va a significar a aquel. ¿Sí? Siempre, fíjense que en el acusativo la preposición es a. En el dativo la preposición es a o para. ¿Sí? Y en el genitivo la preposición es de. ¿Sí? Esa es así es como se traduce la declinación de los distintos pronombres. Acusativo es a, dativo es a o para, genitivo es de, y así. Y se aplica a todos los pronombres que vimos. En el caso de jode, de tode, que son los demostrativos, fíjense que él no solo usó las preposiciones para los distintos casos, sino que también cambió el género. Lo mismo va a pasar con jutos, jautetuto, y ekeinos, ekeine, ekeino. ¿Sí? Pero bueno, con conocer el principio general, ya se puede aplicar a los distintos casos particulares. Bueno, creo que esto sería todo por hoy. No sé si ya son las 8. Yo puedo responder alguna cosita más, pero si ustedes están muy cansados o tienen otra hora o lo que sea, si quieren cortamos acá. Y mañana nos vemos a las 2 de la tarde. ¿Les parece? ¿Hacemos así? Sí, nos vemos mañana mejor. Bien, nos vemos mañana entonces. Voy a cortar la grabación. Caire Tepantes, Erroste, nos vemos mañana a las 2. Vengan con dudas. Voy a dejar de presentar y voy a dejar de grabar.